La primera noticia que tenemos para ustedes el día de hoy viene de Canadá. Canadá es un lugar el cual ha tenido diferentes problemas por la flexibilidad que ha tenido ante diferentes compañías que operan criptodivisas en el país. No es raro que en Canadá haya diferentes escándalos con respecto a startups en el mundo DeFi que han resultado no ser lo que prometían y que ha terminado afectando a los ciudadanos canadienses de una manera muy grave. Tenemos una noticia con respecto al intercambio canadiense ECBTC, EZBTC, que se traduce a easy como fácil, Bitcoin fácil, que resultó no ser tan fácil, ya que se acaba de revelar información sobre este caso que fue muy escuchado a finales del 2022, cuando pues prácticamente cerró el bull run y estábamos adentrándonos ya en la caída para el bear market, donde el fundador y ex CEO David Smiley apostó casi $10 millones de los fondos de los clientes de manera personal en este intercambio. Para recordar un poquito de lo que había sucedido, ECBTC se apagó, los servidores se apagaron y estuvo pues mal la situación por un tiempo y oficialmente se disolvió la empresa en 2022. Y ahora se está revelando que esta persona, el CEO, había usado los depósitos que él aseguraba que se enviaban a carteras frías para resguardarlos, los fondos de los clientes que depositaban en el intercambio. Les decía, todo el dinero que deposites, todo el cripto que está aquí en nuestro intercambio, se está depositando en una cartera fría. Y en realidad era parcialmente cierto. Lo único que no dijo es que unas de esas carteras frías eran suyas. Entonces, aproximadamente el 33% de los fondos de la plataforma se los envió a su cuenta personal. Y eso no es todo. Eso no es todo. Volvemos de nueva cuenta con la flexibilidad del gobierno canadiense, porque también en el país de Canadá se permiten, las regulaciones son un poco más tranquilas, un poco más relajadas, y también se permiten los casinos cripto. ¿En dónde creen que fue a parar este dinero? Así es, eran para uso personal y una parte muy grande de este uso personal era para apostar. Entonces esta persona utilizó 33% aproximadamente de los fondos de los clientes para apostar en casinos cripto. Aparentemente fueron 935 bitcoins y 159 ethereums lo que se transfirió a sus cuentas personales y que se utilizó en sitios de apuestas como Cloudbet y Fortune Jack. Como lo estaba mencionando, el problema que existe con esta flexibilidad, porque muchas personas hablan de Estados Unidos y de hecho el día de ayer estábamos hablando sobre cómo es un poco difícil que las empresas operen, pero la realidad es que cuando no se tienen restricciones en pie para evitar cosas como la que acaban de pasar en Canadá, suceden y inevitablemente suceden. Por estadística van a suceder todas estas cosas, y esto fue lo que sucedió en Canadá con este caso de este fundador que se llevó ese dinero. Como lo mencioné antes, en Canadá ya ha habido 2-3 casos de empresas en los que ha sucedido algo bastante similar. En este caso, ECBTC, cripto fácilmente se robó todo su dinero, 33% de los fondos. La empresa, los servidores se apagaron y después la empresa se disolvió. ¿Y el dinero dónde está? Esta persona, el exfundador de la empresa, se lo gastó todo en sitios de apuestas, lo cual es algo muy desafortunado para los usuarios. De hecho, al día de hoy todavía me siguen llegando correos sobre las demandas del dinero, ¿no? De cómo va el estatus de la demanda para las personas que tenían fondos en FTX. En este caso, me siguen llegando correos del estatus, porque eso es algo que no tiene fin, ¿no? En el caso de esta empresa canadiense que se disolvió oficialmente en 2022, las personas que perdieron esos fondos están muy, pero muy, muy lejos de ver su dinero de vuelta. Pero esto es lo que sucede cuando tenemos unas regulaciones en pie que no están al estándar
de tener un protocolo de seguridad y de protección hacia los usuarios como debería de ser. Como lo mencionamos con anterioridad en otros episodios, esto es un poco más fácil de implementar en países en vías de desarrollo que están haciendo adopción de las criptodivisas, porque no hay un sistema, no hay una estructura en pie, no hay una estructura en la que tan sofisticada, en la que ya funcione, que sea difícil de desmantelar. En el caso de países primermundistas, si tú quieres implementar regulaciones, nuevas leyes, normas y todo esto, estás hablando de mover un poco los cimientos, y si no lo haces bien, te encuentras con muchos problemas económicos y de otras índoles en los países que están haciendo esto, porque estos países ya tienen una estructura, una forma en la que funcionan, hay un GDP muy alto, las empresas funcionan de cierta manera, y cuando les mueves un poco de la estructura para acomodar o hacer lugar a otro tipo de tecnologías, a otro tipo de procesos, te puedes llevar de corbata todo el progreso y tienes que hacerlo de una manera muy cautelosa, que esto es un problema que no tienen los países en vías de desarrollo, porque normalmente están en una situación en donde la economía está mal, tienen problemas de inflación, no tienen a veces registros digitales de muchas cosas, se manejan mucho en papel. Entonces, cuando uno implementa este tipo de tecnologías, es como un nuevo comienzo, que está bien para ese tipo de países. Sin embargo, para países primermundistas es un poco más difícil de implementar estas regulaciones. Y cuando quieres tomar la ruta fácil para dejar ver al país, a la nación, como vanguardista, te enfrentas a este tipo de cosas, a pesar de que Canadá es un país muy joven. De la misma manera podemos ver el caso en Singapur, que también de allá vienen muchas de las empresas cripto. Sin embargo, a pesar de ser un país joven, no es problema que sea un país joven. El problema tiene que ver enteramente con la estructura y con cómo ya funcionan los sistemas financieros y relacionados en el país. Y cuando tienes que empezar de nuevo, es muy difícil. Es por eso que todo esto se está llevando con mucho cuidado en Estados Unidos, para no tener este tipo de situaciones, que de nuevo, de todas maneras pasa, por pura estadística tienen que suceder este tipo de problemas en todos lados. Sin embargo, no han sido tan grandes o tan graves como las situaciones que hemos visto en otros lugares, como en Asia o como en países como Canadá. Esto es algo que está siendo recién revelado con respecto a la noticia de ECBTC, un intercambio cripto en Canadá, que tuvo que pasar por esta desafortunada, o lo hicieron pasar por esta desafortunada experiencia, sobre todo para los usuarios.